Porque apenas minutos después del atentado contra Trump en la cena de corresponsales de prensa, inmediatamente explotaron las redes sociales con teorías de conspiración. ¿Y quién se beneficia de eso? Te lo voy a explicar todo aquí en Vistazo al Mundo. Bueno, el sábado en la cena de corresponsales de prensa donde estuvo Donald Trump, J.D. Vance y otros, un tirador entró e intentó disparar contra las personas que estaban allí. Tú probablemente has visto esos visuales que se han hecho virales en las redes y es bastante impresionante el servicio secreto sacando al vicepresidente, al presidente, las Fuerzas Armadas entrando. Y por supuesto que eso genera consternación siempre que hay un atentado contra la vida del presidente o de algún político importante. Pero lo más sorpresivo de esto es que inmediatamente, apenas acababa de salir la noticia, inmediatamente las redes sociales explotaron con un montón de teorías de conspiración de todo tipo, explicando supuestamente lo que había sucedido allí. Y la teoría que más se difundió es que todo había sido un montaje, que había sido la palabra stage se convirtió en una palabra que estaba en todas las redes sociales, montones de mensajes, toda gente convencida de que eso no había sido cierto, sino que el propio Trump y su grupo de trabajo habían planificado esto para varias razones que ahorita vamos a hablar. Pero ¿cuál es la evidencia o la supuesta evidencia que han provisto para asegurar contundentemente que esto fue así? Pues te voy a dar algunas. Una de ellas fueron unas expresiones que hizo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, antes de que se diera este evento, que es una cena que todos los años la Asociación de Periodistas hace para premiar a algunos periodistas y casi siempre está el presidente, aunque esta es la primera vez que Trump va. Y Karoline Leavitt dijo en unas expresiones antes de eso que se iban a disparar tiros en esa cena. Y mucha gente dijo, ella lo dijo que iba a pasar. Pero piensa, ¿tú crees que la secretaria de prensa va a anunciarlo cuando realmente lo quieren mantener en secreto? Ella va a decir que eso va a pasar para que después precisamente la acusen de que lo sabía. ¿O no puede haber sido más bien una expresión que se utiliza en inglés para querer decir que iba a haber palabras fuertes allí, como es un símbolo de que iba a haber tiros? Y en efecto, Donald Trump, él mismo lo dijo en una entrevista más tarde, que él iba a hacer unas críticas bien fuertes a la prensa, a las personas que estaban allí, acusándolos de difundir noticias falsas, de que estaban en contra de él, de que no eran patriotas, y eso tiene mucha más lógica que pensar que ella había anunciado que venía eso. Pero en las redes sociales eso se muestra como una evidencia contundente de que eso sucedió. Otra interpretación que lo traen como que es una evidencia fue la facilidad con la que entró el tirador, que burló toda la seguridad y casi puede llegar a cumplir su cometido. Y mucha gente dice, pues es que los agentes del servicio secreto les habían dado instrucciones de que lo dejaran pasar. Y realmente es difícil entender cómo la seguridad pudo haber sido burlada tan fácilmente. Pero pues hay explicaciones, negligencia, el tipo de lugar donde era, un hotel donde se quedan muchos huéspedes y es relativamente fácil de caminar por allí. Y además piensa, allí había docenas de agentes del servicio secreto, así que si esto fue una conspiración secreta, tienen que haber incluido a muchas personas en esto y ninguna ha dicho nada. Más bien la explicación sensata parece ser que hubo negligencia, como a veces sucede, y que tienen que hacer ajustes sobre este tema. Otra explicación, otra evidencia que traen es que cuando hubo la conferencia de prensa apenas unos minutos después de que pasó esto, ya eso fue en la Casa Blanca, porque eso queda al lado, el hotel, el Hilton queda allí mismo en Washington. El presidente Trump dijo que precisamente por esa falta de seguridad es que él necesitaba construir ese salón de baile en la Casa Blanca, que tal vez tú sepas que está paralizado por un caso en corte porque el alegato es que el Congreso tiene que autorizar eso, que él no lo puede hacer por su parte, y él hizo unas declaraciones inmediatamente de que por eso es que lo necesitaban. No cabe duda
que él aprovechó el momento políticamente para impulsar su proyecto del salón de baile, el famoso ballroom en la Casa Blanca. Pero de eso a decir que fue a propósito que pasó todo esto para entonces él poder promover ese proyecto, pues eso ya es un brinco muy grande, una deducción que necesita proveer un poco más, bastante más evidencia contundente de que ahí hubo una conspiración, porque llegar a la conclusión de que fue a propósito solamente porque él aprovechó el momento, que sí lo aprovechó, pues son dos cosas bien diferentes. Pero claro, también inmediatamente empezaron a salir los allegados de los que apoyan a Trump, empezaron a sacar mensajes en las redes apoyando esa tesis. Sí, por eso es que necesitamos ese salón de baile, por eso, porque no hay seguridad y todo eso. Y pues mucha gente ha dicho, ve, aquí hay una conspiración grande, no solo de Trump, sino de mucha gente que todos se pusieron de acuerdo para que pasara esto y mover la opinión pública a favor de esto. Bueno, esa es una de las teorías grandes que está corriendo por ahí. Una de las evidencias para apoyar esa teoría. Otra evidencia o supuesta evidencia que traen es las declaraciones de una periodista de Fox News que ella estaba hablando al aire y diciendo en el canal que el esposo de Karoline Leavitt, que es la secretaria de prensa, que le había dicho a ella antes de la cena que tuviera cuidado, que velara por su seguridad. Y mientras ella decía esto, la cadena, pues se cortó la comunicación y dicen, ¿ves? La cadena la cortó porque no querían que se supiera la verdad. O sea que también en la conspiración está metida toda una cadena de televisión en donde trabajan miles de personas. Pues eso uno puede decir, pues ahí hay una evidencia, pero cuidado con eso porque eso no demuestra nada. Eso solo demuestra que que le dijeron que tuviera cuidado y que la comunicación se cortó. Si eso fue a propósito y todo eso, pues ya eso es un brinco más grande que no se puede dar así de fácilmente. Por eso te digo, ten cuidado, creer lo que quieras, pero ten cuidado con creer todas estas teorías inmediatamente por evidencia como esta. Otra supuesta evidencia que se está difundiendo mucho en las redes y que me la enviaron a mí personalmente en un video que hice en mis redes de profesor Jorge Schmidt para asegurarme que esto era una conspiración, fue esta foto donde aparecen en la conferencia de prensa que se dio después, aparece mucha gente allegados a Donald Trump y están sonriendo, tranquilos, relajados y dicen, ¿cómo es posible que toda esa gente estuviera así de relajado si acababan de experimentar un atentado de asesinato contra el presidente? Pues muchas razones pueden explicar eso, ya estaban aliviados, tranquilos, puede ser hasta nerviosismo, pero de eso a deducir que obviamente porque están riéndose quiere decir que ellos sabían y el plan salió bien y están complacidos, pues eso también es una deducción que hace muchos brincos. Hay otra teoría de conspiración que no es esa de que fue a propósito por el presidente, sino es del otro lado, ¿verdad? Estas teorías que te estoy diciendo fueron del lado del lado de la izquierda, pero del lado de la derecha también hay una teoría de que hay una conspiración de la izquierda para cometer actos terroristas y que precisamente la evidencia es que está conectado con este atentado porque el que trató de entrar a disparar es una persona de California que había hecho una donación a la campaña política de Kamala Harris y que por supuesto pues los demócratas y Kamala Harris están conectados con esto y ellos están conspirando para asesinar a Donald Trump. Primero, él dio $25, así que no estamos hablando de un donante de pesos. Y mucha gente, millones de personas dan fondos, donaciones de campaña a diferentes políticos y eso no quiere decir que tienen acceso ni que tienen ninguna conexión, pero esa teoría pues también se está difundiendo y tiene muchas personas que están convencidas de que eso se ha dado, pero esa teoría no comenzó ahí, ¿verdad? Ya lleva tiempo hablándose en la prensa y el propio Donald Trump ha alimentado esa versión de que hay una conspiración de la izquierda para llevar a cabo violencia política en Estados Unidos y para derrocar el gobierno y todo eso. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación que dicen? Pues, dicen, bueno, esto fue un montaje, pero ¿cuál es el objetivo de hacer un montaje como esto? Ahora te lo voy a contar.
¿Y por qué dicen que fue un montaje? Bueno, una explicación que dan es que fue un montaje para mejorar los números de las encuestas de Donald Trump, que están muy malos. Tiene un índice de desaprobación de 58%. Esta gráfica es del 26 de abril, esto es reciente, y apenas 39% de los encuestados dicen que favorecen la gestión de Donald Trump, y por eso pues dicen, pues porque cuando pasa algo así, pues aumentan sus índices de popularidad. También hicieron un alegato parecido, también otra conspiración, cuando en el verano del 2024 aquel tirador disparó contra Donald Trump, mató a una persona que estaba en el público. También dijeron, ves, la idea era esta foto que fue montada para que eso mejorara la posibilidad de que Donald Trump ganara las elecciones. Así que este tipo de teoría de conspiración sobre Donald Trump montando sus propios intentos de asesinato no es nuevo, ya viene hablándose desde el verano, y en efecto sí mejoró sus índices de aprobación en aquel momento, ¿verdad? Las encuestas mejoró, pero una cosa es que él se aproveche de ese momento y otra cosa es que él lo haya hecho a propósito, y el montaje para que pasara eso, según gente que sabe mucho de cine y de televisión, el montaje es prácticamente imposible, poder crear todo ese andamiaje, mantenerlo en secreto y que nadie hable y que nadie se dé cuenta, bien difícil. Pero bueno, yo sé que mucha gente lo cree y quizás algunos de los que me están escuchando piensan también. Otra justificación que dan, otro objetivo que dicen, fue montado para esto, era para desviar la atención de la guerra de Irán, que le ha hecho daño político a Estados Unidos, ni hablar del daño internacional y de las pérdidas de vida que se están dando en Oriente Medio. Pero dicen, pues eso es una manera de desviar la atención de eso y que la gente pues deje de protestar y que se alineen detrás del presidente, porque cuando a un presidente atentan contra su vida, pues hay mucha empatía y muchas personas dicen, no importa lo que yo piense de él, pero es mi presidente y tengo que apoyarlo. Esa es otra tesis. Otra tesis es que la idea es desviar la atención, pero no del caso de Irán, sino del caso Epstein, que le está haciendo daño políticamente a Donald Trump, porque sabemos que los archivos Epstein, hay un potencial allí de que aparezca su nombre y él está haciendo todo lo posible, eso es cierto, él está haciendo lo posible porque esa investigación se desestime, pero pues mucha gente dice, pues está haciendo esto. Inclusive han dicho que la guerra de Irán fue toda para desviar la atención contra el tema de los archivos de Epstein. Eso también es una deducción, porque una cosa es que se aproveche de lo que está pasando, otra cosa es que lo haga a propósito. Así que ten cuidado con las cosas que escuchas, toma tus propias decisiones, pero en las redes se hablan muchas cosas y se provee poca evidencia. Pero estas teorías de conspiración no son nuevas. Te voy a hablar de algunas teorías que están muy populares en las redes y que muchas personas aseguran que sí, que son ciertas. Una de ellas es que el alunizaje en 1969 fue todo un montaje, que eso fue hecho en un estudio de cine de Hollywood y que realmente engañaron al mundo entero, y de que Neil Armstrong nunca llegó a la Luna, ni el Apolo 12, ni el 14, ni el 15, porque el 13 sabes que no llegó. Y que la prueba es, pues que como ves en esa foto, pues que la bandera está ondeando cuando no hay aire en la Luna, que no se ven las estrellas cuando no hay atmósfera en la Luna, que las pisadas no concuerdan con las botas que estaban usando los astronautas, en fin. Eso tendría que ser una conspiración entre miles de personas, porque ahí trabajaron miles de personas en todos esos proyectos del Apolo, y hasta ahora ni una sola persona ha dicho que eso fue una conspiración. Pero yo sé que mucha gente está convencida de eso, pero eso es una de las teorías de conspiración más populares y que la gente sigue repitiendo. Otra teoría es que el gobierno puede desviar huracanes para que vayan a una u otra dirección, que tiene la tecnología para hacer eso. En el huracán Milton se dijo mucho de eso. Esa noticia se difundió mucho en las redes, de que cómo era posible que un huracán viajara en esa dirección, viajara hacia el este, que eso no es posible atmosféricamente. Y realmente los científicos dicen que esa tecnología no existe, que eso son unas fuerzas de un poder y de una envergadura, que no hay tecnología que pueda manipular eso. Pero la teoría corre por ahí y hay mucha gente, miles de personas, si no millones, convencidas de que eso es así. Otra teoría es que la Tierra es plana. Inclusive tienen una sociedad de terraplanistas
y hacen videos y venden libros y hay toda una cantidad de gente que está segura de que eso es una conspiración porque todas esas fotos que dan desde el espacio con la Tierra como un globo, que esos son montajes y que todo eso es mentira. Bueno, eso es bien difícil de creer, pero hay muchas personas que aseguran completamente que la Tierra es plana, que la Tierra no es redonda. Otra teoría que salió, varias teorías que salieron fue durante la pandemia del COVID-19. Salieron muchas teorías de conspiración ahí, que eso no era un virus, nada, que eso era, algunos decían que era un microchip que estaban insertándole a la gente. Quizá la más que se popularizó fue que la razón verdadera por las muertes, sí admitían que había muertes, pero decían no fue por un virus, sino fue por la tecnología 5G de los teléfonos celulares que había salido en ese momento, que eso era una conspiración para asesinar a millones de personas alrededor del mundo y que eso fue realmente lo que pasó y fue una conspiración entre diferentes gobiernos para reducir la población. Esa tampoco no se ha provisto realmente gran evidencia para eso, pero miles de personas aseguran que eso fue así y nadie los va a convencer de que fue diferente. Hay otra teoría también de conspiración, que es que el holocausto no se dio, que es estadísticamente imposible que 6 millones de judíos murieran durante la Segunda Guerra Mundial y que eso es un montaje de la comunidad judía para poder tener una excusa y crear el Estado de Israel. Esa es peligrosa porque eso alimenta el antisemitismo y alimenta estas preconcepciones de que todas estas preconcepciones erróneas de que la comunidad judía pues tienen un defecto de carácter, que son mentirosos, todas estas cosas que se ha dicho. Todas estas mentiras que se han dicho sobre lo que es el ser humano como judío, no hablando particularmente de lo que puede ser críticas de la política exterior o la política nacional de un gobierno como Israel, sino hablando de la comunidad judía como tal. Así que esta es bien peligrosa y alimenta mucho el racismo y el antisemitismo. Otra teoría de conspiración que te puedes acordar, tal vez durante la campaña política, en el debate entre Donald Trump y Kamala Harris, el propio Donald Trump dijo que los haitianos se estaban comiendo los perros y los gatos de la gente. Y aunque eso parezca ridículo, mucha gente lo creyó. Y a la misma Kamala Harris decía, pero ¿en serio tú estás diciendo eso? Pero mucha gente lo creyó y eso tuvo un efecto negativo sobre muchas personas, sobre la comunidad haitiana en Estados Unidos y sobre muchos inmigrantes en general, porque son estereotipos de que son salvajes, de que tienen prácticas extrañas y que vienen a contaminar la sociedad estadounidense. Y esa teoría también se difuminó entre mucha gente. Algunas teorías de conspiración han resultado ser ciertas, vamos a ser justos, como cuando decían que la compañía Ford estaba ocultando que el carro del Pinto era peligroso y que realmente ellos lo sabían. Pues sí, resultó que ellos lo sabían y para ahorrarse dinero pues lo dejaron así. La conspiración de las compañías de azúcar que promovieron la idea y pagaron estudios para decir que era la grasa y no el azúcar la que tenía efecto negativo sobre el corazón y que aumentaba las enfermedades del corazón. Eso fue correcto también. Así que algunas sí se prueban, como que otra era que Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría estaban tratando de implantarle micrófonos y equipos auditivos a gatos y animales para poder infiltrarlos y escuchar. Resultó que sí estaban haciendo esos experimentos, pero ninguno funcionó. Pero sí después se desclasificó que estaban haciendo. Así que algunas sí salen, pero cuidado con inmediatamente creer todo lo que ves en las redes. Pero, ¿y quién se beneficia? ¿Quién se puede beneficiar de esto? Bueno, pues algunos influencers, algunos creadores de contenido se benefician porque sus mensajes se hacen virales, sus videos se hacen virales y monetizan por esto. También las compañías de redes sociales se benefician de esto porque utilizan el algoritmo para alimentar a las personas que se nota que están viendo este tipo de contenido para darles más contenido y eso aumenta el tiempo que las personas están en las redes y la interacción que tienen y para las compañías de redes sociales eso se traduce en dinero. También hay personas que se benefician publicando libros, haciendo videos, dando conferencias y ganan mucho dinero solamente a base de que son teóricos de la conspiración. Inclusive movimientos políticos se benefician, movimientos que son extremistas
se benefician de teorías como estas, radicalizan a gente y traen muchos adeptos también a sus movimientos basados en este tipo de teoría. Otra gente se beneficia, pero hay un problema con esto, y yo no estoy diciendo lo que tú tienes que creer o no tienes que creer, eso es decisión tuya, pero eso puede tener un problema porque eso tiende a polarizar mucho a la población, tiende a tener unos efectos sociales a veces negativos. Algunas personas pues piensan que eso les da poder porque la información es poder y que ellos tienen la verdad y que el público ingenuo no sabe, pero ellos sí saben. Pero esto puede tener un peligro de dividir a la sociedad, difuminar noticias que son falsas, puede crear también desconfianza en las instituciones de gobierno. Yo no digo que los gobiernos no tengan secretos y no hagan conspiraciones a veces, pero crea una desconfianza que puede erosionar la legitimidad en los gobiernos democráticos. Los mismos gobiernos externos pueden beneficiarse creando desunión dentro de los países enemigos. Así que todo esto tiene unos efectos y lo vimos inmediatamente que surgió algo como esto. Lo impactante fue que rápido que se dio, empezaron a darse noticias como que eran ciertas teorías contundentes sin haberse tomado la molestia de buscar evidencia real. Por eso, ten mucho cuidado con lo que crees. Primero, antes de asegurar algo, haz lo que yo hago, busca la evidencia y no confundas hechos con teorías.